Hoy nos vamos a sumergir en un tema, bueno, fascinante y complejo: las divisiones teológicas entre el cristianismo y el islam. Para hacerlo, nos vamos a guiar por el análisis que presentan R.C. Sproul y Abdul Salib en su libro El lado oscuro del Islam. Lo importante aquí es entender sus argumentos, tal y como ellos los exponen, de una forma clara y directa. Para entender de dónde viene este libro, tenemos que viajar un poco en el tiempo. Pensemos en los años después del 11 de septiembre. Como dice aquí Sproul, de repente hubo un interés, bueno, sin precedentes, por entender las bases del Islam. El libro nace justo de ahí, de ese momento, con la idea de responder a esas preguntas que estaban en el aire sobre las creencias de esta fe y, sobre todo, en qué se diferenciaba del cristianismo. Ok, ¿y cómo lo vamos a desglosar? Pues aquí está la hoja de ruta que nos marcan los autores. Primero, la disputa sobre las escritoras. Luego, las visiones de Dios, que son muy distintas. Seguiremos con la humanidad, el pecado y la salvación. Después, un punto clave: la figura de Cristo. Y terminaremos con la tesis de los autores sobre la violencia. Vamos a ello. Muy bien, pues vamos a empezar por el principio de todo, ¿no? Por los cimientos. Según el libro, el primer gran choque, el desacuerdo fundamental, tiene que ver con los textos sagrados, la Biblia y el Corán. Y aquí lo vemos, es un choque frontal, no hay otra forma de decirlo. Por un lado, la visión islámica, según la fuente, es que la Biblia, la revelación anterior, fue corrompida, alterada. Por el otro, la postura cristiana defiende a capa y espada la autenticidad de su texto. Su argumento principal, como se menciona aquí, son las profecías cumplidas, que ven como una prueba de que es la palabra inalterada de Dios. Para entender esto, hay un concepto que es fundamental: el tahrif. Es una palabra árabe que significa, básicamente, corrupción o alteración. Los autores explican que esta doctrina se desarrolló dentro del Islam para dar una respuesta a una pregunta muy lógica: ¿por qué hay contradicciones entre el Corán y la Biblia? Bueno, pues la respuesta del tahrif es porque la Biblia fue alterada. Pero aquí la cosa se pone interesante, porque a pesar de esa idea del tahrif, el libro señala algo curioso. El propio Corán, en versos como este, parece decirles a los judíos y cristianos: oigan, sigan sus escrituras, sigan la ley y el evangelio. Esto, claro, crea una tensión teológica fascinante que los autores exploran. Ok, si partimos de libros sagrados diferentes, ¿a dónde nos lleva eso? Pues lógicamente a visiones de Dios que son radicalmente distintas. Y esto no es un detalle menor, para nada. La forma en que se concibe a Dios acaba moldeando todo lo demás: la cultura, la sociedad y cómo miles de millones de personas se ven a sí mismas en el mundo. Esta tabla lo resume muy bien. Miren la diferencia. En el cristianismo, según nos cuenta el libro, la relación es de familia. Se habla de Dios como Padre y de los creyentes como hijos adoptados. Es una relación de intimidad. En cambio, en el Islam, la dinámica es otra. Es la relación entre un amo, un soberano absoluto, y sus siervos. La intimidad no es el tema central. Y este verso del Corán, la Sura 112, es quizás el que mejor encapsula la visión islámica de Dios. Es una de las suras más cortas y recitadas. Cuando dice no engendra ni es engendrado, los autores explican que esto es clave. Para el Islam, pensar en Dios engendrando un hijo es casi animalístico, un acto físico y por lo tanto una blasfemia terrible que va en contra de su naturaleza trascendente. De ahí que la idea de Dios Padre sea totalmente inaceptable. ¡Claro! Y de ese rechazo a la paternidad de Dios, saltamos directamente al mayor punto de fricción teológico: la Trinidad. Desde el punto de vista islámico que describe el libro, es simple. Creer en la Trinidad es creer en tres dioses. Es una corrupción del monoteísmo puro. Para el cristianismo, en cambio, es todo lo contrario. Es la forma de entender que Dios, siendo uno solo en su esencia, existe como tres personas. Son dos mundos teológicos que simplemente no pueden encontrarse en este punto. Bueno, y como es de imaginar, si se tiene una visión distinta de Dios, entonces también se tendrá una visión distinta de nosotros, de la humanidad, del problema del pecado y, claro, de cómo alcanzar la salvación. Miren qué diferencia tan radical. El cristianismo, como nos explica la fuente, parte de la idea de que la humanidad está en un estado caído por el pecado original. Necesitamos un rescate, una redención que viene de fuera. El Islam, en cambio, tiene una visión, digamos, más optimista del ser humano al nacer.
Se nace puro, inocente. El pecado es algo que se hace, no algo que se es. Y la salvación, pues depende de tus actos, de una balanza que el día del juicio decidirá si tus buenas obras pesan más que las malas. Para que quede súper claro este punto, el libro cita al teólogo Ismail al-Faruqi, y lo que dice es muy directo. En el Islam no existe la idea del pecado original. O sea, la idea de que todos heredamos la culpa del pecado de Adán es completamente ajena al pensamiento islámico. El pecado es siempre personal, un acto individual. Si se comete un error, uno se arrepiente y pide perdón. Y ahora llegamos al corazón de la división, al punto que según los autores es simple y llanamente irreconciliable. Y esa figura no es otra que la de Jesucristo. Pero antes de meternos en las diferencias, hay que hacer una parada obligatoria en los puntos en común que son sorprendentes. El libro nos recuerda que el Corán le da a Jesús unos títulos de un honor inmenso. Fíjense, lo llama el Mesías, la palabra de Dios, dice que nació de la Virgen María, que hacía milagros, es una figura veneradísima en el Islam. Pero, y es un pero muy grande, a pesar de toda esa veneración, el Corán traza una línea roja. Hay dos creencias sobre Jesús que son el núcleo del cristianismo y que el Islam niega de forma rotunda. Y aquí es donde el puente se rompe por completo. La primera, y es tremenda, es la crucifixión. El Corán, como leemos aquí en la Sura 4, dice claramente que a Jesús no lo mataron ni lo crucificaron. Dice que así se les hizo parecer, que fue una ilusión y que Dios en realidad lo salvó y lo subió al cielo. Esto, para el cristianismo, es dinamitar su base, porque sin crucifixión no hay expiación por los pecados, no hay resurrección, se cae todo el edificio teológico. Y la segunda negación es igual de contundente, la divinidad de Jesús. Como dice esta sura, decir que Alá es el Cristo, hijo de María, es una blasfemia. Para el Islam, esto es el peor pecado posible, el llamado shirk, que es asociar a alguien con Dios. Es imperdonable. Y por supuesto, para el cristianismo, esa misma afirmación es la confesión de fe fundamental. No puede haber mayor contradicción. Muy bien, ahora entramos en la parte final del libro, y hay que decirlo, la más polémica. Es muy importante tener claro que lo que vamos a ver ahora es la tesis central de uno de los autores, Abdul Salif, que antes de convertirse al cristianismo era musulmán. ¿Y cuál es su tesis? Es esta. Salib quiere dejar muy claro que la gran mayoría de los musulmanes son gente de paz. No está diciendo que el Islam sea violento por naturaleza. Lo que argumenta es algo diferente, que aquellos pocos que sí cometen actos violentos en nombre de su fe pueden, según su análisis, encontrar justificación para hacerlo dentro del Corán y en el ejemplo de la vida de Mahoma. Para defender su punto, Salib va directamente al texto del Corán. Y este es uno de los primeros ejemplos que pone sobre la mesa. Es un verso muy conocido, a veces llamado el verso de la espada, y, bueno, la instrucción es bastante directa. Luchar y matar a los paganos donde quiera que se encuentren. El siguiente ejemplo que presenta es aún más específico, porque no habla de paganos en general. Este verso se dirige a la gente del libro, o sea, a judíos y cristianos. Y la orden, según el texto, es combatirlos si no aceptan la que se define como la religión de la verdad. Y un tercer ejemplo que el autor considera muy gráfico, la instrucción de golpéenlos en el cuello. Según el análisis de Salib, son versos como estos los que, en su opinión, ofrecen una base textual, una justificación religiosa para quienes eligen el camino de la violencia. Y con todo esto, el libro nos deja flotando una pregunta final, una pregunta muy potente. Cuando se comete violencia en nombre de una religión, ¿qué papel juega su texto sagrado? ¿La está condenando o por el contrario la está permitiendo o incluso justificando? No hay una respuesta fácil, claro, pero la pregunta resume perfectamente la tensión que plantea el libro y nos deja pensando en esa relación tan complicada entre las palabras sagradas, cómo las interpretamos y lo que finalmente hacemos con ellas en el mundo real.